Tengo el alto honor de estar en comunicación con mi amigo, el doctor Víctor García Toma, un afamado constitucionalista del Perú, ex ministro de Justicia, ex presidente del Tribunal Constitucional y recientemente designado representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas. Víctor, muchas gracias por aceptar mi entrevista, muy amable como siempre. No, mi agradecimiento a ti, Juan, por permitirme coparticipar en tu exitoso e importante programa. Esto también demuestra tu calidad de persona, porque antes sin cargo dabas, iba a decir obsequiabas, dabas entrevistas y ahora con un alto cargo y muy delicado sigues brindando entrevistas. Esto también habla de tu honestidad intelectual y esto realmente es ponderable. Y de la amistad que te guardo, Juan, para mí mereces el mayor de los respetos como persona y como periodista. Muchas gracias. La primera pregunta, tú como constitucionalista, que también fuiste del cuerpo asesor ad honorem de la presidenta Boluarte, ¿qué nos puedes decir de la ley denominada de despacho remoto que permite a la presidenta constitucional, la doctora Dina Boluarte, salir a cumbres y a eventos en el exterior para dejar bien en alto el nombre del Perú, como ocurrió recientemente? Mira, Juan, en realidad en la Constitución peruana existía un vacío, y es que nunca se había presentado una situación tan inédita en el sentido de que al haber sido destituido por la comisión del delito de rebelión por parte del entonces presidente Castillo, el primer vicepresidente nunca pudo finalmente ser aceptado en la plancha presidencial porque tenía una condena que le impedía participar. El doctor De Vladimir hecho, Cerrón. la única que podía asumir el cargo era la señora Dina Boluarte, que lo hizo de conformidad con las reglas de sucesión que establece la Constitución. Pero bien sabemos que ella dirige la política exterior y las relaciones internacionales, y se avecinaban algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo el participar en la cumbre amazónica, que tenía eh, dos objetivos. El primero, el tratamiento de un tema muy importante para América Latina, particularmente aquellos países que están vinculados con el Amazonas, pero en segundo lugar, porque era una forma de romper el intento de aislamiento que un sector de la izquierda, digamos, extrema en América Latina había generado en contra de ella. Y entonces el hecho de haberse podido entrevistar con Lula fue muy importante porque demostró en consecuencia que no era una posición colegiada, que en todo caso eran actitudes insulares y malcriadas por parte de algunos mandatarios que hoy, Disculpa, Víctor, esto era para perjudicar al Perú, no solo a la señora Boluarte, porque así es. le quería negar México la presidencia pro tempore de la Alianza para el Pacífico que le corresponde al Perú. Lamentablemente quieren personificar las cosas en un tema ideológico, pero querían perjudicar a los millones de peruanos. Así es. Y se ha hecho justicia. El Perú hoy ejerce la presidencia pro tempore y hay que reconocer el gesto De Boris. tanto del gobierno de Chile como incluso la propia Cancillería mexicana, que creo que en cierta disonancia correcta con lo que con lo que postula su presidente, finalmente han reconocido la juridicidad de ese mandato y nuestra presidenta está en pleno ejercicio. Pero entrando a la ley era constitucional. No toda la Constitución tiene que estar en la Constitución. Hay normas de desarrollo, de despliegue, de complemento. Y esta ley es una que va en esa orientación, se llama bloque de constitucionalidad. Esta ley que ha sido aprobada por el Congreso por más de 70 votos, luego se le ha autorizado 2 viajes y en consecuencia se entiende que la ley se presume constitucional, que el órgano que dictó la ley ha autorizado los viajes y lo más importante, los 2 viajes han demostrado que la presidenta ha sabido cumplir con dignidad y con decoro la responsabilidad de representar los altos intereses del país en el exterior, ¿no? Así es, y aparte un viaje austero que llevó una eh, poca comitiva, por así decirlo, pero de técnicos, de ministros. ¿Qué nos puede decir de este reciente viaje
de la presidenta de la ONU, donde tú la recibiste. Sí, mira, Juan, lo primero que es importante señalar es que en el discurso que pronunció en el periodo de sesiones número 78, la presidenta, en primer lugar, tocó los temas que eran propios de la agenda, que estaban vinculados con el desarrollo sostenible, y en ese contexto hizo hincapié en las prioridades nacionales en materia de protección social y de empleo, de educación, biodiversidad y, por supuesto, medio ambiente. Se preocupó de temas, digamos, que para nosotros son caros e importantes, como lo referido, por ejemplo, a la participación de las mujeres y la erradicación de la violencia contra la mujer, las políticas sociales que están, digamos, en alzada en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo, la lucha contra la triple crisis ambiental y, sobre todo, el reforzamiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? En este sentido, a nivel general, ¿qué análisis haces de la cumbre? No solo de la participación del Perú, sino a nivel general de esta cumbre tan importante a nivel global. Creo que hay una cierta preocupación porque la Agenda 2030 está, digamos, algo atrasada. Y yo creo que va a haber un enorme interés e impulso de los países comprometidos para que al llegar al 30 se hayan cumplido esos objetivos. Pero en ese contexto, Juan, permite decir que hay algo muy importante. A los peruanos nos interesaba ratificar y reivindicar que nosotros vivimos un régimen constitucional. Así es. Las autoridades políticas emanan de un mandato autoritativo de la Constitución, que hay división de poderes, que hay fiscalización y control de poderes, que hay mecanismos de control y mecanismos de cooperación y coordinación interorgánica, que tenemos un parlamento elegido de la representación popular que puede, digamos, acertar o no acertar en sus decisiones, pero nadie duda de su legitimidad democrática. Hay prensa libre, existe una pluralidad de partidos que operan y actúan en la sociedad sin ningún tipo Y de otro tema problema. interesante, Víctor, hay diálogo, porque tú eres un prestigioso militante del Partido Aprista Peruano, estuviste muy cercano al expresidente Alan García, pero la señora Boluarte te convocó por tu capacidad. Otros gobiernos priorizan los militantes antes que los profesionales capaces de otro partido. Esto realmente es una actitud saludable de la presidenta. Juan, tú sabes, porque hemos conversado de manera reiterada sobre los temas nacionales, que yo siempre he tenido una posición, digamos, crítica, ¿no? Sin que sea necesariamente un adversario del sistema, por el contrario, siempre he defendido el sistema. Pero ha Críticas habido un constructivas. cambio, sí, ha habido un cambio importante en el gobierno. Hay 3 designaciones en el sistema diplomático que me parecen importantes. La Embajada de España, la Embajada peruana en la ONU y la embajada en la OEA. Ahí se han designado, dentro de la cuota que permite la ley, a 3 embajadores que tienen un perfil técnico, pero además un perfil político. Nosotros vamos a seguir las directivas, las políticas que nos plantea Cancillería, pero obviamente vamos a darle nuestro énfasis, nuestro lenguaje, que es la de reivindicar con firmeza que en nuestro país se vive, existe la democracia, que nuestras autoridades son legítimas, que las instituciones resguardan los derechos fundamentales porque existe un poder judicial independiente, porque existe un ministerio público independiente, porque se respetan las garantías ciudadanas, el habeas corpus, el amparo, y en consecuencia cualquier situación que pudiera ser objeto de discusión o cuestionamiento, están la prensa libre por un lado y las instituciones judiciales al servicio de esa causa. Muchísimas gracias, Víctor, muy amable como siempre, que viva el Perú. Gracias, Juan. Un abrazo.